7:41, conversamos con el líder empresarial, el presidente de la CPC, Juan Sutil, a esta hora acá en Mesa Central. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Iván. Gusto saludarlo. Oiga, se juntaron ayer con organizaciones de trabajadores, también con la ministra del Trabajo, y dieron a conocer este acuerdo para un acuerdo entre empresarios y trabajadores para reducir la jornada ordinaria semanal de trabajo a 40 horas, que es un proyecto que fue largamente discutido al inicio del gobierno, del segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo y en qué consiste exactamente? ¿Qué puertas abre desde el punto de vista legislativo también para ese proyecto? Bueno, primero, las tres centrales sindicales que participan de este acuerdo, que es la Central Autónoma de Trabajadores, la Central de Trabajadores de Chile y la Unión Nacional de Trabajadores, son tres centrales que son parte y participan junto con nosotros y también las pymes, la Asociación de Emprendedores, la sociedad civil y también la academia, en lo que llamamos nosotros el Foro Trabajadores y Empleadores, Iván, que trabajamos desde marzo del 2019 en construir acuerdos y en construir futuro. Este foro nace bajo la presidencia de la CPC de Alfonso Suet, como un organismo que permita generar diálogo social y que permita generar diálogo con los trabajadores. Y en ese foro hemos llegado a muy buenos acuerdos. Trabajamos también medidas económicas, fruto de la crisis del COVID. Hicimos la propuesta del plan paso a paso, en parte. Hemos hecho también acuerdos de tipo laboral en diferentes ámbitos. Ahora lo que hemos hecho, estas centrales sindicales, que son tres, más la CPC y sus 6 ramas, que conforman la Confederación de la Producción y el Comercio, le hemos entregado un acuerdo que hemos celebrado a la autoridad, en este caso a la ministra Janet Jara, donde establecemos ciertos parámetros y ciertas propuestas para la reducción del horario laboral de 45 a 40 horas. También hacemos una propuesta de acuerdo a las declaraciones de no pago de imposiciones, de cómo manejar y tratar ese asunto, que es lo que se llama la famosa DNP. Hacemos una propuesta respecto a diálogo interempresa y también hacemos propuestas en términos de capacitación, bienestar y otros. Y estamos también en el foro avanzando en otras materias que dice relación con los futuros cambios que hay de la transformación del trabajo, pero también de los temas de sindicalización y otros. Por lo tanto, el Foro Trabajadores y Empleadores, Iván, es una institución que participa permanente y que va hoy también en paralelo con aquellas cosas que nosotros hacemos y trabajamos en el Consejo Superior Laboral, que es lo que se llama el famoso tripartidismo, que es muy habitual en los países más desarrollados, especialmente en Europa. Y ahí, en el Consejo Superior Laboral, está la CUT, que representa en ese caso a los trabajadores, está la CPC, que representa a los empleadores y al sector productivo en general, y está el gobierno, que lo representa en este caso el Ministerio del Trabajo. Y ese es el plan en el cual estamos y esperamos que se pueda seguir avanzando. Un plan de diálogo. Oiga, la CUT, que es la más grande de las centrales, no está en el Foro Trabajadores y Empleadores, y eso explica que no concurra a este acuerdo, ¿no? No, yo lo que vi en las declaraciones de su presidente, que es David Acuña, dice que ellos apoyan esto. ¿Ya? Y que incluso lo consideran muy valioso porque le da viabilidad en la discusión en el Congreso. Y para poder llegar a aquello, Iván, necesitamos claramente conocer finalmente públicamente el detalle del proyecto que el gobierno va a enviar al Parlamento, y ese proyecto tiene que ser discutido como corresponde, con todas las sensibilidades,
enriquecerlo, mejorarlo y ojalá aprobarlo, porque lo que está claro es que en la medida que los países van avanzando en su grado de desarrollo, las horas de trabajo son menores. Y si tú miras la lista de países del mundo, los países que llegan al desarrollo, especialmente los países europeos, la mayor cantidad ha llegado a las 40 horas. Los países que están en transición, como somos nosotros, nos movemos entre 40 y 48, Chile está en 45, y en general los países que son más pobres, bueno, la gente trabaja más de 48 horas, incluso hay países que se trabaja más. Y eso se va conquistando, juicio mío, en base a los grados de desarrollo, a los grados de necesidad de un mejor bienestar de los trabajadores. Y yo creo que Chile está en condiciones, con la gradualidad que corresponde, aplicando mucha adaptabilidad y flexibilidad. Yo puse ayer un ejemplo, Iván, en un grupo de trabajadores noruegos que vino a poner en marcha maquinarias para los túneles de la gran minería. Y resulta que los trabajadores chilenos aprendieron a hacer ese oficio y en lo inmediato tienen más o menos las mismas productividades, pero en el largo plazo no las tenemos por falta de adaptabilidad, por falta de flexibilidad, por rigidez del sistema. Y yo aspiro que en el tiempo, si así viene un trabajador europeo o noruego que tiene una productividad individual equivalente a la que puede tener un chileno con una maquinaria, bueno, yo también aspiro a que esa conquista de un país desarrollado que tiene menos horas de trabajo, tiene más adaptabilidad, tiene más flexibilidad y permite mejor productividad. Y eso puede sostener los mayores costos que las empresas van a tener, que no es menor, al hacernos cargo de trabajar menos horas. Se avanza, y probablemente sea la clave de todo esto, en tener una cultura común, una cultura de acuerdo respecto de las condiciones laborales. Y, por ejemplo, en este mismo acuerdo, usted lo mencionaba hacia la pasada, que se hace una declaración en términos, un acuerdo, un desarrollo, digamos, un diseño, para eliminar la DNP, que son las cotizaciones declaradas pero no pagadas. Reforzando la idea de que las cotizaciones son parte del sueldo del trabajador, que no le pertenecen al empleador. Y ahí es donde digo que se contribuye a construir una cultura de mayor entendimiento, de mayor acuerdo, donde, por ejemplo, se alude a un aspecto que yo diría que también es cultural respecto de algunos empleadores que están acostumbrados a hacer la bicicleta, probablemente no por mala fe, pero están acostumbrados a hacerlo. Pero Iván, hay una cosa que es bien importante, que mirar el dato duro, ¿ah? Acá los principales personas o instituciones que abusan e infringen la ley son los municipios, las corporaciones municipales de educacionales. Llevamos eternas discusiones por el no pago de cotizaciones a los profesores. Eso no lo han hecho el sector productivo. No, pues por eso yo dije empleadores, digamos. Empleadores, sí, está bien, pero yo lo quiero aclarar para que la gente lo entienda. Ya, ahora, aquí el principal problema de declaración y no pago está en el sector público. Porque son empleadores que no asumen que la cotización es parte del sueldo del trabajador, digamos. Y eso es un problema cultural también que los empleadores, públicos o privados, tienen que asumir, digamos. Bueno, eso sí, también es un problema porque eso está radicado específicamente en las pymes. Fíjate que las pymes tienen una muy buena opinión pública, la gente como que las quiere mucho, las respeta mucho, pero son las que tienen los principales problemas, fruto de su propia debilidad, y hay que entenderlo. Pero también hay que apoyar a las pymes para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones. Entonces aquí hay una situación que no es menor, Ahora, la ley en general, en el caso de que una empresa deje de funcionar, protege al trabajador, porque lo primero que hay que hacer, de acuerdo a la ley, es pagar los impuestos, después hay que pagar todos los derechos laborales, sus indemnizaciones, cotizaciones y otros, después tú pagas las hipotecas, después tú pagas a los acreedores. Por lo tanto, en ese sentido,
en las medianas o grandes empresas el trabajador está protegido. El problema está en cómo lo resolvemos, que el sector público no abuse de esto, así como abusan también en pagarle a las pymes a veces a 100 días o 180 días, bueno, que tampoco abusen en no pagar las cotizaciones de los trabajadores de algunos alcaldes o también algunas corporaciones educacionales. Y eso es parte de las soluciones que tenemos que buscar. Oiga, estamos con Juan Sutil, el presidente de la CPC. Hablemos un poco de la coyuntura. Se está dando el debate sobre si el país está o no en esta inflación. Lo decía Roberto Saller el otro día en una entrevista en el Diario Financiero. El ministro Marcel dice esto no es el término exacto. La subsecretaria Sangüesa ayer, acá en Tele 13 Radio, dijo este es lo que estamos viviendo. Después en la tarde se desdijo en el Congreso respecto de que no había reconocido que había esta inflación. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es la situación? ¿Estamos o no en ese periodo? ¿Estamos a puertas de entrar en un periodo de estancamiento económico y alta inflación que así se define? Bueno, a mí me sorprende que las autoridades de gobierno económica, digamos, no asuman esto con la debida transparencia y responsabilidad, porque cuando tú tienes que estamos con una inflación que acaba de salir la cifra 1,4%, que da un 13,1% anualizado, donde tuvimos el año pasado un 11,7%, y en el mejor de los casos este año va a haber un 10,5%, y las proyecciones del Banco Central y todo profesional economista entiende que este es un proceso de gradualidad hacia converger a las inflaciones deseadas como tuvo Chile en el pasado. Y por lo tanto, el año 2023, las mejores estimaciones hablan de 6% de inflación. Y eso es un hecho, es indesmentible. Y por otro lado, las propias proyecciones de los economistas y del Banco Central hablan que Chile va a caer, no va a crecer, con un tremendo impacto en empleo, con un tremendo impacto en la economía, con un tremendo impacto en la caída de la inversión, con un tremendo impacto en empleos de calidad, va a caer entre menos 0,5 y menos 1,5. Y eso, Roberto Saller tiene toda la razón, se llama estaflación. Por lo tanto, toda autoridad tiene que reconocer ese riesgo. Puede ser que en este minuto no estemos técnicamente, y eso también es objetivo, porque Chile hasta el momento tiene magras cifras de crecimiento, pero lo más grave, Iván, es que, y yo lo he dicho mucho, nosotros tenemos que volver a poner en marcha el país. El país está detenido por incertidumbre política, por a veces malos manejos de la autoridad, por extremadas posiciones del sector político, me refiero a extremadas posiciones de falta de acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que volver a ser pragmáticos, tenemos que ser racionales y tenemos que poner en marcha el país, porque la gente lo entiende. Mientras no haya inversiones de calidad, mientras no haya un horizonte de estabilidad de largo plazo y haya gobernabilidad y seguridad, que es otro de los flagelos que hoy día tenemos en Chile y que la autoridad tiene la obligación de corregir y resolver, mientras no esté eso, las personas no van a invertir. Y las personas conforman las empresas, las personas son las pymes, las personas son los profesionales que pueden invertir en una propiedad, en su casa, en cambiar el automóvil, y mientras no tengamos la confianza, el país no va a estar en marcha. Y eso es fundamental. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que converger en cómo generar un proyecto que lleve a Chile al desarrollo. Y hoy día no lo está llevando, y los extremos hoy día no lo están permitiendo. Hay algunas de esas incertidumbres que son consustanciales, digamos, a, por ejemplo, el proceso constitucional o al proceso de reformas importantes que quiere llevar adelante el gobierno, pero por otra parte el gobierno dice estamos haciendo cosas. Ayer la subsecretaria Sangüesa acá mismo decía que no existe un clima antinegocios de parte del gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo distinto, porque yo lo veo como contraparte. Hay una realidad indesmentible. Hay una generación joven, para que digamos las cosas como son, como lo he dicho siempre yo, hay una generación joven que piensa que el sector
productivo, porque ya no estamos hablando del empresario, estamos hablando del sector productivo, estamos hablando de las empresas, de los problemas del día a día, no se resuelven. Es inentendible. Yo estoy en el mundo empresarial desde el retorno a la democracia. Nunca me había pasado tener tanta preocupación de empresarios medios o grandes o chicos que no tienen la posibilidad de interactuar fluidamente con el Estado. Y cuando nosotros hablamos permanentemente, Iván, de la importancia de lo público-privado, bueno, la importancia de lo público-privado es cómo trabajamos en mejorar las relaciones, cómo manejamos que haya más y mejores inversiones, cómo nos preocupamos de que haya más y mejor empleo, cómo nos preocupamos de reunirnos más y más veces para tratar de hacer mejor las cosas, concordarlas. Bueno, si eso no sucede regularmente, es difícil que las cosas pasen bien. Ahora, y usted dice que hay una generación joven. Espera un segundo, Iván. Quiero ser también claro, y lo dije en una entrevista el día domingo en la cadena regional de diarios El Mercurio en todas las capitales de ciudades de Chile. Yo dije, esto es una realidad. Sin embargo, yo, por supuesto, que tengo buen diálogo, me reciben permanentemente, pero no sacamos nada con que yo tenga buen diálogo y que a mí me reciban permanentemente. Lo que se necesita es que los gobernadores, los municipios, la subsecretaría, los jefes de servicio, los servicios ambientales, el ministerio de salud, donde ahí también hay algunos problemas, esos tienen que interactuar con los proveedores, con la ciudadanía, con las empresas, con las pymes, para buscar más y mejores oportunidades, más y mejores caminos. Y usted dice que hay una generación joven que no entiende que esa es parte de su responsabilidad en el gobierno, es decir, abrir esos puentes de diálogo y esos puentes de comunicación para crear esas mejores oportunidades, que el problema es ese. ¿Qué duda cabe? O sea, mírate la visión que puede tener el subsecretario Ahumada, que dice, después de prácticamente 40 años que Chile se ha desarrollado fruto de los acuerdos internacionales, que se ha desarrollado fruto de ir a conquistar los mercados, que eso ha traído niveles de inversión enormes, que ha traído la posibilidad de derrotar la pobreza, que pasamos del 70% de pobreza en la población a menos del 10%, que se generó una clase media fuerte, en algunos casos débiles en otros, que hemos tenido crecimiento en muchos aspectos, hemos mejorado nuestra condición de vida. Así es cuestión, es obvio, los que tenemos más de 50 años lo tenemos claro. Entonces, de decir que, por ejemplo, los tratados internacionales no es un buen camino para hacer un desarrollo, o decir que el TPP-11 no es deseable cuando perdemos mercados, especialmente Japón, y nos está ganando esos mercados Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Perú. Bueno, yo creo que es incorrecto, o muchas posiciones que a mí me parecen que no son las adecuadas, porque acá la única manera, creo yo, de poder construir es a través del diálogo público-privado. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, esta mañana en Tele 13 Radio. Juan, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Que tengas muy buen día. Igualmente, buenos días. Un abrazo.